Bueno, esta vez más que un análisis personal, les traigo un segmento de una entrevista que Marian de la Fuente, del programa de Buena Fuente en Univista TV, que yo sigo a través de YouTube, tiene como entrevistado al licenciado y director del Instituto Interamericano por la Democracia, al licenciado y político Carlos Sánchez Berzaín. Podríamos decir que es un conocedor boliviano de toda la política latinoamericana, un analista que de alguna manera, a través de estos 10 minutos de entrevista que les presento, nos explica el contexto de cómo está Latinoamérica y los gobiernos latinoamericanos y cómo la situación de las narco-castrochavistas dictaduras que se han apropiado de Latinoamérica han hecho del poder político a través de el traslado de drogas, la inmigración forzada, han hecho una guerra política para destrozar las democracias desde adentro. Empecemos escuchándolo la primera parte. Permítame, Marian, por donde empezamos, recordar el contexto global, el marco de referencia del siglo XXI en las Américas y en el mundo. Está marcado por la confrontación, por el ataque, por la agresión de grupos criminales que han tomado el control de gobiernos que se llaman dictaduras en contra de la democracia. Y esa agresión se produce a través de elementos de guerra híbrida. La guerra híbrida se define como aquel tipo de agresiones directas o indirectas, no necesariamente armadas, destinadas a debilitar o a destruir al oponente, que además le permiten al agresor la causa de justificación de decir que él no fue. Las democracias de las Américas, y Estados Unidos entre ellas, la principal, la más importante, durante todo este siglo, desde la aparición del acuerdo entre Castro y Chávez, entre Chávez y Castro, y la recuperación de la única dictadura que existía al empezar el siglo, que es la de Cuba, se ha producido una expansión de las dictaduras. Hoy día tenemos dictadura en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y tenemos 4 gobiernos paradictatoriales que se definen como gobiernos democráticos que están al servicio de las dictaduras porque deben el haber llegado al poder a las dictaduras. Y son los gobiernos de México con Sheinbaum, o López Obrador era lo mismo, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Honduras con Castro, con Xiomara Castro. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora es simplemente el enardecimiento, el crecimiento de la violencia de estas dictaduras que están en un estado de agotamiento, en una situación de franca caída, que se han llenado de espanto con la llegada del presidente Trump 47 a la presidencia de los Estados Unidos, porque la nueva política exterior de los Estados Unidos, anunciada desde la campaña electoral, tiene la cosa muy clara. Hay que acabar con el crimen organizado. Estados Unidos no puede seguir más siendo atacado por esos elementos de la guerra híbrida que son la migración forzada, el ataque con drogas como el fentanilo y la cocaína, el crimen penetrando a las ciudades y a la sociedad para destrozarlas por dentro, el tráfico de personas y toda clase de operaciones criminales operadas desde Cuba, desde Venezuela, desde Nicaragua y soportadas por dictadura en Bolivia y soportadas por dictaduras extracontinentales. Entonces, en ese escenario, lo que pasa con las dictaduras es la reacción natural. Cuanto más débiles, más violentas. Cuanto más críticas y más cerca del final, mucho más agresivas. Y eso es lo que están haciendo, y eso es lo que hemos visto en Venezuela el pasado 10 de enero, cuando de ser una dictadura electoralista, Maduro ha convertido a Venezuela en un territorio ocupado por un grupo criminal militar, y lo ha hecho acompañado por el dictador de Cuba y por el dictador de Nicaragua, por Díaz-Canel y por Ortega. Y después de haber consolidado la usurpación con, con un acto de posesión de un
jefe de Estado, un jefe de gobierno usurpador, ha proclamado públicamente al mundo que tiene las armas listas, las de él, las de Cuba y las de Nicaragua, para agredir a las democracias de la región y del mundo. Entonces es clara que la situación de hoy día en Venezuela, y hay que empezar por eso, es un país ocupado por una organización transnacional, criminal, militar, y lo que hay que hacer es trabajar para cesar eso, recuperando la soberanía del pueblo venezolano. Como acabamos de ver, un concepto que él trae a colación es precisamente el concepto de guerra híbrida. ¿Y qué es la guerra híbrida? Ese ataque a los Estados Unidos a través de la infiltración de drogas, como lo que está de moda, como el fentanilo, una droga más potente que la heroína, 50 veces más potente, que ha causado estragos dentro de las capitales de los Estados Unidos, de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, donde podemos ver gente que parece zombie en las calles de las mismas. Y por supuesto la emigración forzada que atraviesa prácticamente todo el continente desde el sur, empezando de Centroamérica, atravesando México, para llegar a la frontera y esperar ahí por pues, un asilo político o una entrada gratuita que anteriormente el gobierno de Biden les suministraba. Y toda esa gente llegaba acá sin empleo, sin ayudas, para convertirse precisamente en los homeless o drogadictos que muchas veces vemos en las calles de cualquiera de las grandes ciudades que hay aquí en Estados Unidos. En este siguiente segmento, Carlos Sánchez nos describe cómo las nuevas elecciones que se vienen en este año puede cambiar mucho de la cara que actualmente presenta Latinoamericana como una cara roja del socialismo del siglo XXI y que la esperanza de estas elecciones venideras en este año pueden dar el cambio que de alguna manera provoca el miedo a estas dictaduras que tienen como base la Cuba castrista, anexándose a Nicaragua y Venezuela. Bueno, vamos a dejar de lado el tema de Venezuela porque obviamente hablar con Carlos Sánchez Bezaín da para muchísimos temas y yo no quiero dejar de lado Bolivia, donde nuevamente Evo Morales vuelve a la carga, está tratando de buscar la forma a través de mover la calle, de mover los movimientos indígenas, de regresar una vez más al poder. Se fue a Argentina, la gente pensaba que ya se había ido, pero siguió moviendo las cuerdas del poder como ha pasado con Correa en Ecuador, por ejemplo, cuando estaba en Bélgica. ¿Qué nos puede comentar de lo que piensa usted que puede llegar a ocurrir en Bolivia? Es un error ver a Evo Morales como un ente con fuerza propia o ver a Correa como un dirigente que tiene impulso propio. Son operadores del socialismo del siglo XXI, son operadores del castrochavismo. Ellos han sido formados, sostenidos, llevados al poder y son protegidos cuando pierden el poder por esta organización criminal que opera desde Cuba y Venezuela y que ha convertido, cuando Correa era presidente dictador de Venezuela y Evo Morales lo era de Bolivia, ha convertido sus países en narcoestados. Le quiero recordar características de los dos dictadores. Han expulsado a la DEA, han expulsado a la embajada americana, han favorecido el crecimiento del narcotráfico, han acogido crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo un desesperado esfuerzo del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, manejado desde Cuba y Venezuela, con el soporte de Nicaragua, de mantener su control sobre las dictaduras, para empezar, de recuperar espacios, y para eso aprovechan las elecciones. Este año hay elecciones en el Ecuador, acaba de pasar la primera vuelta, va a la segunda vuelta la candidata correísta, que es castrochavista, del socialismo del siglo XXI, contra el presidente en ejercicio. La segunda vuelta es el 13 de abril. Hay elecciones en Bolivia en agosto. Hay elecciones en la Argentina, que son elecciones congresales, que son muy importantes porque eso ha de marcar si el presidente Milei tiene mayor respaldo para avanzar con sus políticas o si de alguna manera pueden perjudicar aquello. Y hay elecciones en Honduras, donde la señora Castro, que ha convertido eso también en un narcoestado, rompiendo los acuerdos de extradición con Estados Unidos,
y que es un gobierno paradictatorial, va a tratar de hacer alguna maniobra para mantener al socialismo del siglo XXI controlando ese país. Entonces, en ese escenario, lo que estamos viendo en Bolivia es simplemente una disputa interna que va a ser solucionada por el mes de marzo, el próximo mes, con el dedo que venga del poder transnacional que está en Cuba y Venezuela. Hay una disputa triple en el grupo de la dictadura. Evo Morales, que quiere volver a ser candidato, Arce, que es el actual jefe de Estado, que quiere retener el poder, y hay un tercero en el camino que se llama Andrónico Rodríguez, que es el presidente de la Cámara de Senadores, miembro del sistema criminal de la dictadura, y que también quiere ser candidato. Entonces ahí yo creo que están sosteniendo la decisión que va a venir de afuera hasta el momento en que Arce Catacora termine de entregar y de firmar los contratos que ha instruido Cuba. Esta semana acaban de entregarle parte del litio boliviano a la China. Ya han firmado los contratos de establecimiento de bases militares para Irán en Bolivia y les falta algún contrato con Rusia sobre el litio y los recursos extraordinarios como el uranio. Cuando eso pase, que están tratando de acelerar, van a poner el dedo, y yo no creo que va a ser en Arce Catacora. El favorito de la lista es Andrónico Rodríguez, pero Evo Morales sigue haciendo su jugada. Mientras en el otro lado, el sistema dictatorial tiene mucho éxito porque la oposición está dividida más o menos en 15 candidatos para aplicar aquella regla de oro de dividir para evitar que el repudio se concentre en una sola candidatura. El gran mérito de María Corina Machado en Venezuela es ganar las elecciones primarias y presentar una candidatura que representaba a la oposición y que tapa a todas las candidaturas de la oposición funcional. El gran mérito en Bolivia el 2020 para el fracaso es llevar 14 candidatos frente a la candidatura de Arce Catacora y no hacer ni siquiera control electoral. O sea que lo que estamos viendo en la región, en todos estos países, es un ataque virulento por mecanismos criminales, donde vale el dinero del narcotráfico, donde vale el fraude electoral, donde valen los crímenes y el asesinato. El año pasado han matado en el Ecuador al candidato favorito, que era Fernando Villavicencio, que hoy día sería el Ecuador. Vale todo lo criminal para tratar de simular un control legal del poder y soportar las dictaduras de Cuba y Venezuela, que es el objetivo central de este tema. Carlos, tengo un minuto, pero yo no puedo dejar de preguntarle cómo ve usted a Marco Rubio, obviamente como secretario de Estado, conocedor perfecto de lo que está ocurriendo en América Latina, básicamente en la misma línea que nosotros estamos comentándolo, y la política de Trump hacia América Latina. ¿Cómo la ve usted? Le pongo en el ejercicio de hacerlo en tan poquito tiempo. Más que sobre América Latina, sobre el mundo. América Latina en especial, pero en el mundo en general, espectacular, porque tiene una idea clara. Marco Rubio es un político formado, completamente bilingüe, con conocimiento de la realidad de América Latina y del mundo. Ha sido un senador encargado del Comité de Asuntos de Inteligencia, de Seguridad y de Asuntos Internacionales. Tiene una altísima capacidad. Y el presidente Trump tiene una visión muy clara del elemento central de la estrategia. Sabe quién es el enemigo. Ninguna estrategia funciona si usted no define quién es el enemigo. Y el enemigo es el crimen organizado, disfrazado de política para destrozar la democracia desde dentro, a través de mecanismos de guerra híbrida, de droga, de migraciones forzadas y de presencia criminal. O sea, la cosa está muy clara. Hay 3 semanas recién de gobierno, vendrá una evaluación en los primeros 3 meses o en los primeros 100 días, pero el cambio es notorio y notable. Bueno, ahí estuvo la explicación de un contexto muy general en 10 minutos de cómo se vive la política en Latinoamérica y cómo el socialismo del siglo XXI ha tomado nuestros países latinoamericanos y ha llegado a las entrañas de los Estados Unidos a través de lo que hoy estamos conociendo como Estado Profundo, que desde ahí, de ese Estado Profundo, las mismas entrañas están destrozando a la naturaleza social de los Estados Unidos y por ende a muchos de los países de los cuales pues de alguna manera son dependientes de esta misma sociedad norteamericana que viene siendo la cabeza del imperio occidental. Pues ahí se los dejo. Los invito a que sigan a Marian de la Fuente en su programa de Buena Fuente en Univista TV, así como su servidor, y
claro, si quieren ver toda la entrevista completa, vayan a su canal y ahí van a tener con más detalle toda la entrevista. Aquí solamente les hice un resumen de 10 minutos. Soy Julián Albatros, hasta la próxima.